Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estés viendo este estudio bíblico sobre tu programa y quién me puede explicar. Aquí como siempre con mi hermana Elba, con mi hermano Iván, para llevarte otra clase, otro estudio bíblico y continuar con los temas que hemos estado desarrollando. Como ustedes saben, hemos estado hablando en las últimas clases sobre las Sagradas Escrituras. Hablamos sobre la Biblia, qué era la Biblia, hablamos cómo se puede interpretar, cómo se puede diferir, qué mensaje hay, qué mensaje hay para la vida de uno, qué mensaje hay para la iglesia, qué mensaje hay en general, ¿verdad? Así que todo esto usted puede ir a las clases anteriores sobre la Biblia, las Sagradas Escrituras y usted va a encontrar todas esas clases ahí. Now, ahora, revelación, porque podemos conocer la palabra y estar aquí. Yo sé de gente que la sabe de la A a la Z y de la Z a la A y te la recitan, pero como que no le baja. Lo tienen tanto aquí, pero no le baja el corazón. Y la palabra, como dice la palabra, dice que ¿de qué te vale si no la puedes poner en práctica? Si tú no puedes poner en práctica lo que no entiendes. Exacto, pues entonces que la tengas aquí, que la conozcas es importante, pero que te baje al corazón, que la puedas entender para compartir con los demás hermanos, porque tal vez tú seas la única Biblia que mucha gente pueda leer. Y por eso es tan importante que entonces tengamos una revelación del Espíritu Santo sobre qué es la palabra, cómo vivirla y cómo llevarla a cabo con nuestros hermanos. Yo creo que Jesucristo es lo que hacía. Eso fue lo que le enseñó literalmente a sus discípulos, ¿verdad? Durante esos 3 años. Ellos tenían el Viejo Testamento, pero Jesús le enseñó a esos pescadores cómo llevar esa palabra a los hechos. ¿Qué era lo que significaba? Y les enseñó que esa palabra estaba destinada al momento de, ¿o no? Claro que sí. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando el Señor nos habla y nos ministra a esas 3 partes que componen el ser nuestro. ¿Ok? Entonces es bien importante que esa palabra cubra, remoje, llegue hasta los últimos rincones de esas 3 facetas del ser. Entonces hay una practicalidad, porque nosotros vivimos, comemos, nos dormimos, nos levantamos, ¿no ves? Trabajamos, ¿ves? Y hay otros aspectos de las emociones, de cómo tratamos a los demás, hay otros aspectos de cómo nos relacionamos con Dios, hay otros aspectos de cómo es que el futuro se va a desarrollar desde la perspectiva de Dios, y todas esas cosas tienen y están addressed, ¿cómo se dice eso? Están dirigidas aquí en la palabra. Si nosotros buscamos y sabemos cómo buscar y sabemos aprender y como dice en Hebreos, y tenemos los sentidos agudizados, preparados en el discernimiento de las cosas. Así que por eso es que estamos haciendo esta serie este es el programa y quién me puede explicar, para ayudarnos a nosotros llegar a todas esas recovecos de la existencia. Yo quiero también decir rapidito que hay un versículo bíblico que dice escudriñar las escrituras. Escudriñar es más que leer, es buscar a profundidad. Y eso es un mandato, no un mandamiento, porque yo no lo quiero poner como, no aparece como un mandamiento per se. Yo diría que nos conviene escudriñar si queremos conocer más de Cristo, que a final de cuentas esa es la meta, conocer a Cristo, y ellas son las que hablan de Él desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y esto no es para eruditos, esto no es para inteligentes,
Esto es para todo aquel que quiera aprender, porque hay un versículo en la palabra que dice que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Y ese versículo a mí me ha ayudado mucho porque yo tenía muchas preguntas y muchas dudas a través de los años. Y por eso es que estamos aquí. ¿Y quién nos puede explicar? En el contexto bíblico, la revelación que viene del griego apocalipsis significa literalmente quitar el velo, Mover la cortina que está tapando algo. mover la cortina. Por eso es que el velo se qué, Capo, echar hacia afuera algo partió. que estaba escondido. estaba escondido, y entonces que podamos ver. Es la acción mediante la cual Dios se da a conocer a la humanidad, revelando su voluntad, su naturaleza y sus planes que estaban antes ocultos. Y puede ser que estuvieran ocultos antes y Él los revelaba en algún momento específico, pero si después que Dios los reveló, tú no lo sabías, estaban ocultos para ti. Así que revelación no es que Dios va a decir algo diferente a lo que ya ha dicho. Revelación también significa que va a hablar algo a mí que antes yo no había escuchado, aunque había sido pronunciado y dicho. Hay dos tipos de revelaciones que las vamos a nombrar aquí. La número uno, que es la revelación general o la natural. Esa es la que Dios nos da a conocer a través de la creación, la naturaleza y la conciencia humana. Esa revelación está disponible en todo momento. Cuando tú ves, cuando tú miras la creación de Dios, o sea, yo no entiendo cómo la gente no puede creer, porque tiene que haber un creador. Yo estaba viendo es un meme que hay corriendo por internet, en Facebook, acerca de Helen Keller. Yo lo he visto en varias ocasiones. La última vez que lo vi antes de ahora fue como 7 años atrás, donde la muchacha que atendía a Helen Keller, la maestra, cuando primeramente le habló de Dios, Helen Keller, que era sordomuda, le dejó saber a ella, ya yo sabía. Y era sorda y muda. ¿Cómo ella sabía de Dios sin haber escuchado de Dios? Eso es un ejemplo de la revelación. La revelación natural, es la naturaleza, es la creación del mundo. Y me acuerdo que tú una vez comentabas cómo al principio Dios escribió todo en las estrellas, El en mensaje. cosmos, el mensaje. O sea, la naturaleza te grita sobre el poder, la divinidad de Dios. Los Y cielos cuentan la gloria La de rosa. Dios y el Sí. firmamento anuncia La obra de sus manos. Esa es la el revelación Salmo general. y natural. 19 lo podemos leer simplemente para que ustedes vean cómo David ya había captado eso, ya lo entendía. Bien, este salmo tú lo puedes tomar de dos formas diferentes, de una forma literal y una forma de analogía. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estoy leyendo del Salmo 19. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. De horizonte a horizonte es lo que está diciendo. Y nada hay que se esconda de su calor. Aquí lo que está hablando es científicamente, literalmente está hablando acerca de el zodiaco. Okay. El sol tiene un camino específico, okay, y pasa por unas constelaciones en específicas cuyo nombre de las estrellas tenían el mensaje antes de que fuera escrito. Sin embargo, tú puedes también entender el hecho de que la magnificencia planetaria, científicamente hablando, que permite que estos cuerpos
tan lejanos de nosotros tengan una capacidad gravitacional de tal forma que no choquen entre ellos, eso es una maravilla. Que no cree. Y que la Tierra esté a la distancia perfecta del Sol de manera que no nos quememos. Y Todo. ni que nos congelemos tampoco. Para que ustedes vean, el Salmo 19 te está hablando de cuando del 1 al 6, cuando la revelación de Dios en los nombres de las estrellas. De en adelante, entonces habla del 7 en adelante, dice: la ley de Jehová, ya está escrita la revelación. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Fíjate, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Estas son las garantías de tu entender, escudriñar la revelación del Señor, sea que esté en la naturaleza o sea que esté escrita. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Los dichos de la boca y la meditación del corazón deben de estar asidos, enraizados en la revelación de Dios. Exacto. Y podemos ver también una revelación de la naturaleza, que fueron las que usó los magos cuando fueron a visitar a Jesús. Ellos siguieron la estrella, ¿no? Exacto. Ellos se guiaron por la estrella. Y mira, y en Romanos dice, hay un montón de culturas y de naciones que jamás han escuchado de Dios, ni de Jesucristo, ni de nada. Y dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. No hay excusa. O sea, yo puedo ir, hace poco fui de vacaciones y para mí no hay nada más hermoso que ver el amanecer en la playa. Para mí es como que sentirme tan cerca de Dios, de su creación, que llena mi espíritu de una forma y yo no sé, las personas pasamos por el ver una flor, el ver una mariposa, el ver los pajaritos cantar, escucharlo. Eso evoca algo dentro de nosotros. Cuando un niño pequeño que nunca ha visto un show de fuegos artificiales y los ve por primera vez, se queda completamente asombrado y maravillado. Esa es la reacción que tiene la revelación de Dios en la naturaleza sobre nosotros. Hay una evocación de que hay algo más grande, algo que está fuera de nosotros, fuera de nuestro alcance, pero que se está comunicando con nosotros. Entonces vemos claramente cómo la revelación de Dios no es solo escrita, sino que está manifiesta en la naturaleza. Y eso nos lleva a una segunda revelación. La segunda revelación es la revelación especial, o lo que se conoce como la revelación sobrenatural. Y esas son las intervenciones divinas directas en la historia humana para Dios darse a conocer. Eso incluye las escrituras, los sueños, las profecías y la forma suprema, que es la venida de Jesucristo a la tierra, y el Espíritu Santo. La Biblia registra a Dios apareciendo en forma física,
Y eso lo encuentras en la Biblia un montón. En Génesis 3:8, 18:1, Éxodo 3, Éxodo 34. Tú vas a encontrar cómo Dios siempre se le ha manifestado a las personas en el Viejo Testamento, ¿no? Y también tenemos, la Biblia registra a Dios hablando a su pueblo en sueño. Y eso ya lo habíamos discutido con José, Lo pueden encontrar. Daniel, Exactamente. todas esas personas Génesis. que han tenido sueños, Moisés, todos Dios se le, es más, hasta en el fuego, se le Sí. reveló a Moisés. Una cosa muy importante es, ojo al pillo, Ajá, la revelación de Dios es perfecta. exacto. Así que en la revelación de Dios no debe de haber contradicción. En otras palabras, que tus sueños se tienen que alinear con lo que enseñan las escrituras. Para saber que Exacto. son de Dios. No todos Porque los si sueños vienen no, de Dios. si no encajan en lo que hay de Dios, en lo que ya está revelado, entonces hay una contradicción. Exacto. Y cuando hay una contradicción uno tiene que Uno tiene que saber detenerse discernir exactamente entre lo para que viene de Dios discernir. y lo que no viene de Dios, ¿verdad? Claro. Visiones. A mí siempre me ha encantado la de Hechos 10, Pedro y Cuando baja el lienzo. El el Cornelio. Cornelio. Sí. Esa para mí fue una visión donde el Señor le demostró a Pedro, perdóname, que lo que yo he llamado puro, tú no lo puedes decir que es impuro. Lo que yo he limpiado no lo llames No, impuro. pues, eso sería una clase completa. Completita, Sí. completita. Pero para que ustedes vean cómo la palabra, cómo las Sagradas Escrituras te habla de esa revelación sobrenatural, ¿verdad? La revelación de Dios es su palabra, la Biblia. Dios guía milagrosamente a los autores de las Escrituras para escribir correctamente su mensaje a la humanidad. Y sabemos que Dios lo hace porque tú te imaginas si no fuera así. Ahora mismo ahí todo el mundo tiene una opinión como le da la gana y la interpreta como le da la gana. ¿Qué será si no hubiera una palabra que Dios haya escrito para que uno se guiara por ella? Correctamente. Y aún habiendo, como acabas de decir tú, aún nosotros teniendo la Biblia, hay la gente la Ujú. interpreta de muchas maneras. Por eso nosotros nos encanta ese versículo que dice que hay que saber trazar las escrituras Ujú. para uno no malinterpretar el mensaje. Imagínate que una persona del siglo XVIII venga al siglo XXI, ¿ok? Y vaya a hacer café. Tú le digas a esa persona del siglo XVIII que vino a visitarte en el siglo XXI, mira, hazme una tacita de café. Ujú. Entonces, esa persona del siglo XVIII tendría que preguntarte dónde están los granos para secarlos, tostarlos, molerlos, entonces colarlos. Y yo, no, muchacho, aquel pote que está allí, tú lo coges, 2 cucharadas lo metes en agua hirviendo Ya está y lo hecho. revuelves y ya está hecho. Fíjate bien que el concepto de hacer café es uno, Ujú. pero la forma de hacer café ha variado con el tiempo. Cuando nosotros escudriñamos las escrituras, por eso es que hay que escudriñarlas, estamos leyendo cosas que han sido escritas a lo largo de 1600 años, en 3 idiomas diferentes, en 3 culturas, en 3 continentes diferentes. Entonces, para nosotros saber qué fue lo que Dios le estaba diciendo a la gente en ese momento, tenemos que transportarnos a ese momento para entonces saber qué es lo que Dios está Un diciendo. ejemplo de eso. La mujer no usará vestimenta de hombre, ni el hombre usará vestimenta de mujer. En el tiempo que se escribió esos versículos, el hombre usaba un traje, usaban faldas, Los dos usaban batola. unas batas. Entonces, ¿cuál es la diferenciación? ¿Está hablando con respecto a un vestido o está hablando con respecto a una actitud? Exacto. Bueno,
Dios decidió revelar todo lo que la humanidad necesitaba saber acerca de Él en la Biblia, lo que Él espera y lo que Él ha hecho por nosotros. Básicamente eso es. Lo que Él espera, lo que Él ha hecho por nosotros y quién es Él. Así que la forma suprema de revelación especial está en la persona de Jesucristo y el Espíritu Santo. No hay más nada. Jesucristo revela al Padre y el Padre revela a Jesucristo. Y el Espíritu Santo Nos Nos revela revela al a Padre y y al al Hijo. Hijo. Así que, ¿qué te puedo decir? Jesucristo y el Espíritu Santo son la forma suprema. Y si vamos a Génesis 3:15, desde ahí ya está. El protoevangelio. El Evangelio no comenzó en los tiempos cuando Jesús caminaba sobre la tierra. El Evangelio no comenzó cuando Cristo fue encarnado. El Evangelio no comenzó cuando el rey David fue prometido el reino. El Evangelio no comenzó cuando Dios le reveló a Abraham que por medio de su simiente vendría el Salvador. El Evangelio no comenzó cuando Noé fue escogido seleccionado para ser salvo y traer la próxima generación de seres humanos. El Evangelio no comenzó ni siquiera cuando Dios le dijo al diablo el protoevangelio, porque dice por revelación Pablo que el Evangelio comenzó desde antes de la fundación del mundo, porque Dios sabía lo que iba a pasar y lo que iba a suceder y su solución. Y no hay mejor buena noticia que Dios se echara la culpa Él mismo, de tal forma que nosotros, si creemos en lo que Él hizo, no vamos a sufrir la consecuencia de lo que hizo Adán. Podemos criticar a Dios todo lo más que nosotros querramos, decir que es injusto, porque estamos viendo esto, porque estamos viendo aquello, porque estamos viendo lo otro, porque te da tu soberana gana. Porque si tú sabes y descansas en el hecho de que Dios se hizo hombre de tal forma que Él pudiera pagar en su carne justa por mis pecados para que yo no tuviera la muerte segunda, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Dónde está el culpable? ¿Es Dios o somos nosotros que rechazamos, que hemos rechazado desde el principio lo que Dios nos ha revelado? Esto es un llamado para que nosotros entonces escuchemos lo que Dios revela, entendamos lo que Dios revela. Este libro no es un libro de brujerías que te dice qué es lo que tú tienes que hacer. Porque entonces si tú vas a hacer lo que hacían los judíos en los tiempos donde no había agricultura como la conocemos ahora, donde no había tecnología como lo que hacemos ahora, estaremos viviendo como una especie de vida Amish, ¿entiendes? Siempre bregando en lo pasado, porque como es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice cosas mucho más allá de lo que de lo que tú puedes ver aquí a grosso modo. La palabra de Dios trasciende la cultura, la tecnología y el tiempo. El yo querer hacer lo que dice la palabra porque es bíblico, tú tienes que tener muchas cosas, mucho cuidado, porque hay cosas bíblicas que usted no se supone que haga. Porque si bíblico lo que significa es porque está en la Biblia. Entonces, cada vez que usted iba al monte y hacía popó, la Biblia dice que es lo que tú tienes que hacer con ese popó. Tenías que escarbar un hoyo, hacer popó en el hoyo y tapar el popó. ¿Haces eso tú cuando vas al monte? Pero está en la Biblia. ¿Cierto o falso? Ahora, nosotros escarbamos, no tenemos que escarbar, tenemos un inodoro. Y no es tierra lo que ponemos por encima, es agua. Por eso cuando nosotros sacamos un texto de contexto, se crean un sinnúmero de doctrinas incorrectas. Y hay que leer entendiendo. Yo me hago esta pregunta cuando yo leo las escrituras, especialmente cuando no entiendo algo.
Dios, ¿qué tú le querías decir a esas personas en ese tiempo? ¿Y cómo me lo aplico yo en este tiempo? ¿Ves? En el contexto de la revelación de Cristo que ya tomó efecto en un tiempo, que ya está catalogado en el Nuevo Testamento como el presente siglo, ¿ok? ¿Qué significa eso que Dios reveló al pueblo de Israel para el que cree y es justificado en Cristo Jesús en este siglo presente? Y otra cosa, ahora que tú mencionas eso, hay cosas en la Biblia que están dirigidas a los judíos. Hay cosas en la Biblia que están dirigidas al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lo que se conoce como la iglesia. Y hay cosas que están dirigidas a las naciones. Y a veces se forma una confusión tan grande porque estamos aplicando cosas que fueron escritas para los judíos, no las estamos aplicando a la iglesia, y cosas que fueron escritas para la iglesia no las estamos aplicando al pueblo judío, ¿entienden? De la Biblia se puede aprender de todo, haya sido escrito para los judíos, haya sido escrito para la iglesia, se puede aprender, ¿ok? Pero tenemos que, eso es trazar bien las escrituras. Mira, el gobierno hace un edicto. Dice a todos los dueños de casa, al final del mes de octubre recibirán un cheque de $500. Y eso se lo dan a toda la población. Pero si tú no eres dueño de casa, no lo vas a recibir. Pero si tú tienes la perspectiva de ser dueño de casa, cuando te hagas dueño de casa, lo vas a recibir. Eso es lo que significa cuando nosotros decimos que fue escrito para el conocimiento de todos, pero no está dirigido para todos. Muy buen ejemplo. Yo creo que vamos a dejar esta parte hasta aquí. Explicamos lo que es la revelación natural sobre la naturaleza, cómo Dios se comunica con nosotros mediante su creación, y explicamos las revelaciones sobrenaturales que Dios utiliza: visiones, la Biblia, profecía, ¿qué otra cosa? Sueños, y por supuesto la revelación suprema, que es Jesucristo y el Espíritu Santo. Y las tradiciones, también el Señor las usa. Ahora, yo lo dije hace un momento y vuelvo y lo repito. Tradición, sueño, visión, entendimiento de lo que yo leo en la Biblia que contradiga la palabra misma, no es de Dios. No es de Dios. Entonces, ¿cómo podemos llevar esta revelación a algo personal? Eso te lo vamos a explicar en la próxima clase. Bendiciones. Que Dios le bendiga.